Hola a todos, soy Gustavo Rosacruz y bienvenidos a la segunda temporada de Eres lo que escuchas. Hola amigos de lo que escuchas, ¿cómo están? Pues ya estamos otra vez en un capítulo más de esta nueva temporada. Me vine a la casa estudio, o ¿cómo le llamamos, Gus? Laboratorio. Pero bueno, estamos en este espacio que la verdad es que se me hace bastante chido. Está lleno de instrumentos, de historia musical. Y bueno, pues ese es el chiste de estas pláticas, ¿no? Platicar con gente que conozco. Que bueno, a ti recientemente te conozco. ¿Cuánto tiene? ¿2 años? Yo creo que sí, por ahí 2018. años. Yo tengo... Pero qué bueno que lo grabas esto. Ajá. Porque creo que hemos tenido conversaciones que han durado por lo menos unas 5 horas. Exacto, pero mira, es muy Creo curioso que porque justo la primera vez que nos vimos para ver el Super Bowl en casa de No Emilio. me acuerdo, pero seguramente. Emilio te invitó a ver el Super Bowl Seguramente. en una reunión y estuvo muy chistoso porque entraste y te asomaste así de... ¿Quién se metió a la casa, ¿no? Al depa, porque ni siquiera lo anunciaste, porque como que viste abierto y te asomaste, ya te habló Emilio y te dijo, Gus, pásale y no sé qué. Okay. Pero íbamos a ver el Super Bowl. Ajá. Y terminamos hablando de música como 5 horas. Sí. Y ya fue una conexión increíble, fue así como de... Sí. ¿No? Los dos. ¿Y sabes por qué fue una conexión increíble? Porque a mí me encanta platicar con personas que tienen perspectivas distintas a mí, ¿sí? Creo que tú y yo siempre platicamos bien interesante porque tú tienes una perspectiva a lo mejor distinta y eso es lo que pues alimenta tu visión de las cosas. Ok. ¿No? Sí, también un poco el entendimiento musicalmente hablando, ¿no? Porque incluso hablábamos en estas pláticas me acuerdo que hacíamos hasta una especie de concursos de cada quien ponga su canción favorita. Ah, sí. Y parecía que era una guerra pero a la vez todos aprendíamos, creo. Creo que todos tratábamos de aportarle algo a los demás y terminabas buscando lo que alguien había sugerido, incluso más allá de que te gustara o no, sino de que te parecía interesante. Pero ¿no te pasaba que era como que pensabas, decías, me voy a arriesgar a estos par de criticones? Me encanta que me critiquen. Ok. Me encanta. Y especialmente toda esta buena pandilla. Digo, por algo es que regreso una y otra vez ahí. Y porque finalmente sí hay un aprendizaje y... Digo, no me quiero adelantar, pero por lo menos 2 de los discos que tengo aquí salieron de esas pláticas. Ok. ¿Sí? Por ejemplo, mira. El de Billie Eilish. Sí. Que bueno, aquí hay todo un debate porque al principio, bueno, en el caso por ejemplo de Emilio, de esas que platicamos, a él no le gusta Billie No le Eilish, gusta. ¿no? Okay. A mí ya en los últimos años, sí ya me gusta, ¿no? Pero sí, el principio sí fue así como de, me costó un poco entrarle, ¿no? Pero ya ahorita sí ya soy como muy fan de ella. Pero bueno, salió justo de esas pláticas. Salieron esas pláticas que alguien, no sé si puso una canción de ella o habló de ella. Porque además esto hay que mencionar lo que fue en 2018. O sea, ya en el 2020 pierdes algo de que estaba apareciendo, ¿no? Algo también interesante ahí fue que en vez de yo remitirme a nada más a YouTube y escucharlo, fui a comprar el disco. Okay. O sea, ese es un signo que incluso, por ejemplo, a Emilio, en este caso, que le molestó. Me dijo, ¿por qué lo compras? O sea, escúchalo en internet. Porque es una gran diferencia que escuches el disco en YouTube a que lo compres en CD. Por supuesto. ¿No? Pero o sea, tú no conocías a Billie Eilish, ahí la conociste. Es lo que la verdad es que obviamente ubicaba el nombre, ¿no? Pero la verdad es que un poco entre más famosos son, más les rehuyo. Okay. Bueno, regresando a la introducción, creo que ha sido de los grandes hallazgos y de estas pláticas que hemos tenido. Pero ¿qué fue la escena que te tocó a ti? Así, digamos en tu adolescencia, así la escena importante. Bueno, mi adolescencia, ¿Sí es que te tocó alguna? Sí, por supuesto, y siempre, qué fortuna que siempre, yo creo que en la generación que aparezcas, siempre hay escena. A pesar de que nos quejamos siempre de que, es que no hay escena, pero anecdóticamente los hechos confirman que siempre la hay, ¿no es cierto? Digo, y sin que esto se vuelva en algo autobiográfico, digo, para empezar, mi adolescencia comenzó a inicios de los 2000, ¿no? Ok. Ahí calcúlenle. Entonces, fue un poco, y siempre me he sentido un poco desfasado, o sea, como un poco outsider, y eso también, ya ahora lo canalizo como una de mis grandes virtudes, que en mi momento era muy difícil, pero cuando yo termino la preparatoria,
es como, ya viene la ola de la vida, ¿no? Okay. Que es una ilusión, ajá, porque la ola es toda la vida estás entrando y saliendo del mar, ¿no? Pero bueno, fue como, ok, ya estás listo para entrar al mundo de... ¿De veras? De veras, sí. Entonces, en ese momento te estoy hablando, te digo, inicios de los 2000, había como todavía una cierta insistencia, pero a la vez una insistencia natural en por ejemplo, el movimiento rock en tu idioma, ¿no? Habían reeditado algunos discos no solo de Caifanes, por ejemplo, sino de Los Amantes de Lola, de Neón, de Fobia. Fobia, por ejemplo, fue una banda que en mi adolescencia, así como... Sobre todo lo primero de Fobia, ¿no? Entonces, si vemos, este tipo de movimientos tenían una esencia bastante darky, por ejemplo, tenían mucha influencia de The Cure, de Siouxsie, de Joy Division, etc. Entonces, el enfrentarme a este mundo como tú lo dices, real, fue de entrada un choque con lo que yo tengo por dentro, con lo que hay afuera, ¿no? De hecho, qué bueno, mira, estás en tu casa y qué bueno que estás aquí, porque nos permite recurrir a objetos fetiches incluso. Y esto nunca lo he mostrado, mira, pero este es el cartel del primer show que tuve. Y digo, este lugar se llamaba Hiperbar, en la zona rosa. No sé si tú lo... Pero bueno, ¿eso qué fue? Mira, sí. Estuvo muy curioso porque ya en la prepa, digo, yo ya tenía mi banda y todo. Y hicimos la despedida de la preparatoria. Muchos de los que nos ven seguramente se acordarán, porque fue toda la preparatoria al concierto. Pero tocábamos covers, ¿no? Tocábamos cualquier cover, incluso hasta tocamos de Maldita Vecindad y no sé qué tanto. Y nos fue increíble porque, te digo, fue toda la prepa, pero había como esta celebración de todos ya nos vamos al mar, ¿no? De la realidad. Y terminando ese concierto, se acercó a mí estos promotores, ¿no? Y me dijo, oye, me encantó lo que hacen, quiero que le abran a la Matatena. En 2 semanas, creo. Y me dijo, pero necesito que toquen puras canciones de ustedes. Uy. Y nosotros no habíamos ensayado. Pero ¿cómo los invitó si no tenían canciones originales? Tocamos covers. Bueno, le gustó porque jalábamos gente. Bueno, como es, ¿no? O sea, fue muy mañoso él porque quiso los dos mundos. Dijo, quiero que traigan a su gente, pero quiero que toquen. Pero la verdad fue un momento que agradezco. Porque yo vivía en este mundo donde el aplauso que te dan se va para alguien más, ¿no? Entonces, fueron 2 o 3 semanas que ensayamos, yo creo que diario, y recopilamos, yo creo que las canciones que teníamos atrás de los cuadernos. Y este fue nuestro primer, bueno, a lo mejor me estoy equivocando, pero hasta donde yo recuerdo, este fue nuestro primer concierto. La banda se llamaba, la banda que teníamos se llamaba Fotogenia en la preparatoria, y mutamos a Idearis, pero no me acuerdo si aún nos presentamos. Yo creo que ya nos presentamos como Idearis, porque yo ya tenía el nombre en la mente y dije, es el momento, ¿no? Entonces este fue nuestro primer show. Digo, obviamente ni pusieron nada más bandas invitadas, no nos pusieron, pero fuimos los únicos invitados. Y fue este primer encuentro ya como en esta escena, ¿no? Digo, te hablo primero como yo tocando, pero obviamente también empecé a asistir a partir de esto. Esto fue en 2004, o sea, ya tiene algunos añitos. Fue bien interesante, por ejemplo, para empezar, convivir con la Matatena. Eran punks tocando ska, digamos, ¿no? Que bueno, finalmente el punk tiene que ver mucho con el ska. También se fusiona de una manera bien sana. Y fue un primer momento bien interesante de tocar ahí con ellos, de ver lo increíble que sonaban, ¿no? Porque en ese mismo foro donde tocamos nosotros, ellos sonaban increíble. El ver ya cómo se hace la prueba de sonido, el convivir atrás del escenario y todo eso. Y bueno, de ahí fue que empezó todo este trayecto, pero regresando a lo de las influencias, como había toda esta insistencia en las bandas de Fobia, por ejemplo, Caifanes, demás, nosotros en ese momento nos instalamos mucho en el rollo así medio darky. Me acuerdo que tocábamos mucho en un lugar, a ver si tú te acuerdas, que era el Sauce el Boxeador. El de la Roma. El de la Roma. ¿No era el de Jalapa que me platicabas ahorita? Ese era otro. Porque el Sauce Boxeador era realmente... Yo toqué también ahí como un hoyo, ¿no? Sí. Y me acuerdo que había un sillón ahí destartalado y a un lado tocabas. Como 2 cuartos, ¿no?
Exactamente, eran 2 cuartos de una casa que alguien tomó, unos paracaidistas yo creo, sí, y entrabas sí. Y nosotros tocábamos mucho ahí, pero a lo que voy era muy complicado porque entrar una banda medio darky, por ejemplo, en ese momento era como... ¿En dónde están parados, no? O sea, en todos estos foros que eran el Sauce el Boxeador y el Piraña, que luego se convirtió en el Imperial. Que luego se convirtió en el Imperial. Y entonces si éramos 10 bandas, 9 tocaban happy punk y nosotros entrábamos en medio con un darky así como progre, y hasta ese acordeón que está allá lo utilizábamos. Entonces era como que a todos les reventaba un poco el cerebro, no favorablemente siempre, pero en el Chopo también tocamos varias veces. En el Chopo todavía nos tocó una buena época, porque te digo, estamos hablando de 2005, 2006, y todavía, por ejemplo, en el Chopo te encontrabas la escena darky aún con cierta consistencia. Ahora, digo, tiene mucho que no voy al Chopo, pero yo veía algo, por ejemplo, que a mí me llamaba mucho la atención. A fines de los 90 tú pasabas por Insurgentes y era una horda de darquetos, ¿no es cierto? Sí, cuando no estaba la biblioteca. No, sí era. Entonces todavía nos tocó un poco de eso. Oye, de esta parte de la escena que platicábamos, ¿no se te hace... Algún día tenía una plática con un amigo debate, que el paso de los 90s a los 2000s, en cierta forma los grupos dejaron de hacer canciones, como que se dieron la libertad de decir, podemos hacer lo que queramos, ¿no? Basta de hacer canciones. Porque ya las disqueras ya no tenías esta exigencia de tengo que estar con una disquera que me exige una canción y que sea un éxito y que sea una canción para la radio para que pegue. Entonces vino como una oleada así tremenda de bandas que dijeron, hagamos lo que se nos antoja, ¿no? Fusiones, ¿no? Como cosas que rescataron muchas modas de otros años. ¿No crees que también eso fue parte así como de esta libertad de ya podemos hacer lo que quiera? Ya no estoy esperando que una disquera me firme para poder sacar un disco. ¿No crees que también en cierta parte tenía razón el amigo con el que debatía? Sí, a mí por ejemplo también me mencionaban que... Y por ahí hasta estamos hablando de la misma persona, pero alguien me decía que el hecho de que ya en el mundo del rock, por decirlo entre comillas, ya no existan estos éxitos o hits como los que muchos o todos conocemos, es porque no hay detrás alguien pagando 1,5 millones de pesos por tu disco, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, yo pienso que tiene que ver con el contexto general. O sea, pensemos que en los 90s, a pesar de ya existía internet, pero era como hay una situación medio freaky, ¿no? Y yo creo que ahora el hecho, o sea, digo, el arte siempre habla del contexto de la humanidad, no lo puedes desprender. Yo, por ejemplo, en mi caso personal, y ahora he desistido un poco en este tema de quiero hacer canciones que puedas tocar en un piano, que puedas tocar en una guitarra. Creo que por ahí va el tema de hacer canción, ¿no? Que puedas tocarla en el piano y que conmuevas a quien sea, ¿no? Pero creo que la vida ya no está funcionando así, ya hay demasiada prisa, ya hay mucha dispersión, creo que hay mucha dispersión. Parte del, por ejemplo, el hecho de que yo tenga aquí este disco y no lo escuche en YouTube es para evitar la dispersión, porque abro YouTube pero tengo otras 20 ventanas, ¿no? Y eso creo que involuntariamente modifica el cómo haces tú la música, creo. Digo, ya como a nivel recomendación, hay un libro de David Byrne, que se llama Cómo funciona la música, y él comenta y me hace pensar mucho de que el compositor inconscientemente piensa en quién lo va a escuchar al momento. Aunque digas, no, es que yo hago... A mí me gusta mucho el arte sonoro, por ejemplo, me gusta mucho Bob Ostertag de San Francisco, en México Decibeles, de mis bandas favoritas. Y David Byrne no tiene miedo al decir que incluso este tipo de exponentes tan interesantes piensan en qué público van a llegar. Por ejemplo, Decibel toca siempre, o bueno, muchas de las veces en el Alicia. Y en el Alicia te enfrentas incluso a una atmósfera muy peculiar, ¿no? Entonces yo creo que inconscientemente yo soy un necio, pero además también ya entendí que mi naturaleza no es precisamente hacer canciones también. Y creo que tú me podrás reforzar eso, porque el primer álbum que yo hago ya solo, lo escuchamos contigo. Sí, lo debatimos. Y las críticas que tú me hiciste me gustaron mucho, a pesar de que el gusto no sea realmente lo que beneficia una crítica, pero
pero te lo agradecí mucho, a pesar de que ese álbum no son precisamente canciones como tal, pero también fue un desahogo para mí. Y ahí a lo mejor está una palabra clave. Yo creo que hoy la sociedad necesitamos desahogarnos. Y a lo mejor en los 90s a lo mejor necesitábamos repelar a ciertas cosas. Digo, mitad de los 90s fue catastrófico. O sea, incluso si lo vemos a nivel político o a nivel social, digo, mitad de los 90s fue como, no, por favor. Pero antes sí te importaba, bueno, platico con amigos que tocaban en los 90, sí les importaba, decía, bueno, vamos a ver disqueras. Y a nosotros ya no nos importaba, ¿no? Era así como de, como esto, mira. Exacto, ¿no? Bueno, los Flans. A mí me parece, por ejemplo, que la música pop, y saco este disco porque ellas alegan mucho en su discurso, Flans, que les molesta incluso que hoy en día en el siglo XXI no se hagan canciones, ¿no? Pero bueno, ahí también lo interesante, y qué bueno que esto está en público, también es como para... Y me encantan estas pláticas donde salimos como somos, que la gente comente también. O sea, que la gente también comente por qué hoy en día a lo mejor ya no necesita la canción. O sea, el ritmo puede cumplir la necesidad que ellos buscan. Sí, en cierta forma también... a mí, por ejemplo, sí me sigue gustando mucho como esta parte de la canción, de cantar una canción, pero pues sí me tocó como toda esa etapa de decir, o sea, no importa, ¿sabes? Hay como más allá de las canciones, ¿no? Como un lenguaje más allá de la canción, que la misma música, pues en teoría es una canción, ¿no? Que te dice cosas. Sí. Pero, pues ahorita, por ejemplo, yo sí estoy como otra vez en componer y así, sí, realmente en hacer canciones, ¿no? Yo creo que ya volvió un poco, ¿sabes? Como en la década pasada, ya volvió un poco como que sí están preocupados por hacer canciones porque volvió otra vez toda la parte del mainstream, ¿no? O sea, como vender. ¿Cuántas vistas tienes en YouTube? Sí. ¿Cuántas reproducciones tienes? Totalmente. Y al final de cuentas tienes que vender algo, ¿no? Entonces toda esta generación como que se quedó un poco retrasada en ese sentido, decir, bueno, pues ya hay que hacer canciones otra vez, ¿no? Sí. Que me parece que es como ir un poco en contra también de lo que se creía, ¿no? Otra vez volver como a retomar esta parte de vamos a hacer rolas, ¿no? Vamos a preocuparnos por hacer una canción, creo yo, no sé, yo así lo veo, ¿no? Al menos a mí sí ya en este momento sí estoy como en una etapa de ya estoy un poco harto de hacer ruido, hagamos rolas, ¿no? Te voy a ventilar y me voy a ventilar yo también, porque me acuerdo que en estas pláticas que tuvimos, de las que platicábamos al inicio, una de las recomendaciones que tú hiciste fue esta. Ole, ole, exacto. Que yo soy muy fan, ¿no? Y que es increíble además, o sea... Como de la etapa, y más la etapa de Marta Sánchez, ¿no? Que se me hacía un personaje súper sexy. Es como una Marilyn... Sí, no, y aparte... Iberoamericana. Sí, yo soy muy fan, pero estos, por ejemplo, lo empecé a retomar. Y son canciones. Y son canciones. ¿No? Pero también tienen su... Y qué portada, ve. Sí. No, es que esta era una super banda, ¿no? O sea, sí están bien cañones. Los disfruto muchísimo. Y sí, yo los puse ahí, exactamente, ¿no? Así que vean a qué mundos me ha llevado Vic. Después de que la recomendaste fui a comprarlo. Okay. No es cierto. No, realmente es una... Sí, es una banda que tienen que escuchar, ¿no? Sí. ¿No? ¿Qué escuchas tú en 2021? Pues justo eso, como gente que se está atreviendo como a hacer estas cosas de rebeldía, ¿sabes? O sea, sí sigo como con esta temática, pero ya como rebeldía del 2020, ¿no? O sea, como estos chavos que hacen trap, ¿no? Así como, o como el New Soul, por ejemplo, ¿no? Que es lo que sí, porque la rebeldía es un valor maleable. Hasta el mismo, los mismos ritmos urbanos, ¿no? Que para mí es como algo súper rebelde y como que siempre ha sido como muy apestado. Claro. Y yo sí, a mí me encanta, ¿sabes? Como otra vez como que... A mí cuando salió el reggaetón y la gente empezó ese como a apestarlo. Ese es otro momento que como el que se volvió en el apestado, así como, no, o sea, si esto no, es imperdonable, está horrible, está mal hecho, volvemos a lo mismo de Nirvana, es horrible, mal hecho, ¿no? Claro. Y aparte, pues representa una generación, que bueno, el reggaetón ya han pasado muchos géneros que ya han muerto, ¿no? El dubstep, el tribal, ¿no? O sea, muchos géneros que han también una etapa como electrónica donde estaban todos los Justice, ¿no? Y todos estos como grupos electrónico. Ajá. Sí. Entonces, creo que el reggaetón ha pasado por encima de esto y ha sobrevivido, ya casi tiene 15 años sobreviviendo. Y me parece que sí representa una rebeldía en cierto público que ya se sienten identificados con ese género. Y lo comparo un poco también con lo que pasó con el punk en los 70s, con el grunge en los 90s, ¿no? Que ya sientes que la rebeldía está ahí ahorita.
¿no? Ok. Que ahora dicen que ya, pues el reggaetón ya lo prostituyeron un poco porque ya lo agarraron los poperos, ¿no? Que ya no hay reggaetón de cepa, ¿no? De hecho, ahora ya quieren hacer canciones en reggaetón. Ya hay reggaetón, ¿no? ya son O canciones. sea, ya lo hacen. O sea, ya Jesse y Joy Totalmente. con ritmos latinos ya son canciones, ¿no? Es lo que te Exacto. decía, ya volvieron a retomar toda esta parte de las canciones para el mainstream, Porque lo interesante y realmente rebelde es que ha ocurrido como este oleaje de que en qué momento los medios se vuelven fines, ¿no es cierto? O sea, en qué momento el intérprete o el artista tiene que adaptarse al medio o en qué momento el medio tiene que adaptarse al artista. yo creo que ahora está pasando así. Y eso es bueno, eso yo lo agradezco porque por algo son medios, ¿no es cierto? Y sí, además creo que la voz que se está representando en esto que te hablaba, ¿no? De que, por ejemplo, Argentina, tú hablas, el discurso que está dando Argentina, ellos mismos están creando sus propias contradicciones, históricamente hablando, ¿no? Y veíamos, por ejemplo, también a estos chavos de... Los chavos estos que tocaban progre y ahora son... Los Cartiel, de Paco Amoroso. Exacto. Ellos son un gran ejemplo de esta contradicción, ¿no? Que es... Creo que al final del día es sana. Pero ¿a qué te refieres con contradicción? Pues incluso del mensaje, porque creo que esta rebeldía y lo interesante del concepto de rebeldía es que no sigue el mismo valor. O sea, no sigue los mismos valores de ideales, por ejemplo, que tenía el rock, por ejemplo. O sea, el rock era... Ahora lo ves a la distancia y pudo haber sido, pues hasta un tanto persinado en términos objetivos. En su momento era como, uy, es rockero, ¿no? Pero ahora se cambia, se modifica ese valor y ahora es como, digo, por ejemplo, y ya esta discusión la tuvimos en otros programas y no quiero repetirla, pero es el tema de por qué el reggaetón tiene una connotación sexual, ¿no? No vamos a hablar de eso, por favor, pero van cambiando los enfoques, creo, de la rebeldía. Ese es el ingrediente de la rebeldía, el que vaya modificando sus valores, siento yo, ¿no? Sí, pero yo tiene que también por la época, ¿no? Y por ejemplo, con Catriel, ¿no? Y Paco Amoroso, creo, si tú analizas las canciones, obviamente cambian en el género, cambian en la imagen, pero creo que el trasfondo es que están cambiando el personaje, ¿no? O sea, el personaje previo es casi la antítesis de lo que ahora dicen, ¿no? Creo que eso es lo que... Pero también cambiaron para ser famosos, ¿no? Ese es un tema. O sea, ¿por qué? Porque con lo que hacían creo que no iban a llegar muy lejos, ¿no? Y me parece que... Pero no creo que haya sido así. Yo sí creo que sí cambiaron como así, de... Vamos a subirnos al tren del meme y al tren del éxito, ¿no? Mira. Porque ahí van todos, ¿no? Creo yo. Yo te voy a confesar algo y no sé cuándo se vaya a publicar esto o si es en vivo, no sé. Pero esto va a ser algo que nunca he dicho al aire. Que estoy generando música desde ciertos ritmos urbanos, por ejemplo, yo, ¿no? Y sigue siendo desde mi propio enfoque de ser contestatario. Es decir, no es... Y van a decir, no, sí es porque quieres ser famoso, ¿no? Pero realmente es como seguir en esta doble contradicción de, sí, también se puede hacer esto con el ritmo del... Ok. ¿Cómo se le llama? El tumpa tumpa. Sí, pero tiene un nombre y siempre se me olvida siempre que lo quiero mencionar. Dembow, ¿no? Bueno, que dicen que el dembow es una canción, que realmente el ritmo se llama tumpa tumpa. Bueno, el tumpa tumpa. Pero bueno, y lo estoy disfrutando muchísimo. Digo, voy apenas haciendo los primeros bocetos. Yo creo que para el 2022 va a estar ya consolidado y eso lo firmo, ¿no? Pero es porque también me está resultando sumamente interesante el que sea mi propia contradicción. Y yo al ver, por ejemplo, a Paco Amoroso y demás, creo que tienen un poco esa vena atrás de ello. Digo, a lo mejor tú tienes tu opinión y es válida, ¿no? De que sí hay un interés de ser comerciales. De ser comerciales. Incluso, por ejemplo, cuando ya hay influencias externas en lo que haces, híjole, también puedes estar un poco encarcelado y no te das cuenta. Y hablo no solo de tu manager o de tu disquera, sino del público. Porque el público también por ahí... En el momento en que comienza alguien a ser famoso, ya la fama se la da el público, ya no es él. Okay. ¿No es cierto? Entonces puedes entrar en ese encarcelamiento de varios valores.
alrededor de ti. Pero ahora otro tema que justo hablábamos de ese ratito de la rebeldía. Yo sí creo que el ser famoso ahora es ser rebelde. O sea, tú declarar de quiero la fama y que lo hago esto para vender y para que me compren. Ese es un tema interesante. Creo que también ya es como volver, o sea, no hacer lo que se hacía antes de no. El despojarte de este falso... Exacto. De esta falsa espontaneidad exacto. de yo no me interesa, no. O sea, ya tú declarar, ¿no? Ajá. Lo que pasaba, por ejemplo, con los Sex Pistols, ¿no? Que fue así como, claro. Vamos a hacer una banda prefabricada para vender. Claro. Entonces yo sí creo que para mí esa es como la nueva forma de ser rebelde, ¿no? Como tú declaras, así como dijo Pitbull en algún momento, yo soy 80% mainstream y 20% música. Creo que eso es como ser rebelde ahora, ¿no? Como tú declararte abiertamente comercial. Sí. Porque la gente dice, ¿sabes? Como, eres un vendido y no sé qué. Y no sé, ¿cuál sea tu opinión? Claro. Qué bonito que me estés llevando estos temas, porque siempre reaparece la máscara, ¿no? Es como que sales del agua y tu máscara vuelve a nacer, ¿no? Y, híjole, qué tema tan interesante. O sea, yo estoy leyendo esto como que me estás preguntando si yo quiero ser famoso o algo. No, yo lo que digo que es la nueva rebeldía. Claro. O sea, como que esa es la nueva. Si hay una rebeldía nueva ahorita, no es ser rebelde que voy a ser contestatario y hacer cosas diferentes. No, más bien voy a hacer lo que todos están haciendo. Me voy a subir. Sí. Creo que le doy yo esa visión a la nueva rebeldía de ahorita de los adolescentes del 2020. Pero bueno, es que cuando algo se vuelve tendencia, termina siendo un cliché y termina diluyéndose. O sea, digo, yo por eso adopté la máscara, ¿no? Y te dije, ok, yo, ¿no? O sea, ¿cómo veo ese tema? Digamos, ¿no? ¿Cómo veo el tema de que alguien ya se postule como... O bueno, a lo mejor tú hablas porque ya lo dicen abiertamente. Quiero ser famoso, quiero ser rico. Sí, hay gente ciertos valores externos, ¿no? Como sí, por ejemplo, lo de Pitbull, te digo. O sea, para mí fue así, wow, pum, ¿no? O sea, dejémonos de payasadas y lo de así, ¿no? Directo. Yo soy 80% dinero y 20% música, ¿no? Y fue así, pum. ¿20% qué? Dinero. 80% dinero. Y 20% música. O sea, lo que le interesa es hacer dinero, no música. Okay. Fue así, pum, ¿no? Y además, la música que hace lo refleja, ¿sabes? Claro, me queda claro que eres básico en la hora de hacer tu música, ¿no? O sea, eres coherente con lo que dices y con lo que haces. Para mí es como, wow, ¿no? O sea... Pues en el fondo yo creo que hay un gran logro ahí. O sea, hay un gran logro en que alguien lo diga y lo haga. O sea... Primero el valor de decirlo, ¿no? Claro, o sea, hay una claro libertad. Con tus ideas de lo que quieres, ¿no? Y hay una libertad de que la gente está... O sea, la verdad yo lo veo como un circo, o sea, pero no es que esté mal, o sea, no, el circo, a mí me gusta ir al circo, no sé a ti, a mí me encanta, me encanta ir al circo y el saber que va a ocurrir lo que tiene que ocurrir y que la gente lo aplauda, porque la sorpresa es como una sorpresa, no quisiera decirlo, pero una sorpresa forzada de que va a ocurrir esto y no se va a caer de la cuerda floja, ¿no? Y es como el público aplaude lo que sabe que no le va a sorprender, pero le sorprende al final del día. Y yo creo que yo aplaudo mucho eso. Yo aplaudo mucho eso que esté ocurriendo, ¿no? Digo, no sé, no me imagino yo a lo mejor pensando en eso, ¿no? Aparte hay un molde, ¿sabes? Por ejemplo, si ustedes hacen un pequeño ejercicio con rolas como de Sebastián Yatra y toda esta generación de urbano, todas, el estribillo, lo que te va a enganchar, todas por automático están dentro del segundo 30 al segundo 33. No pueden pasar del minuto 1. O sea, es un molde que ellos ya tienen. Se redujo a la mitad. Porque la música se mueve así. Entonces tienen que atrapar a los jóvenes de ahora. Si pasa el minuto y no lo atrapaste, te van a botonear. De hecho, hay otro tema porque, mira, yo la verdad permanezco así en una cámara anecoica el 90% de mi vida, pero por ejemplo en cumbres mis compañeros siempre me alumbran diciéndome, mires, por ejemplo Carlos me enseñó apenas a Raúl Alejandro se llama, Raúl Alexander, por favor no me juzguen porque ni los ubico, pero me dijo, este es el tema de hoy, ¿no? Y algo que me menciona, que platicábamos es por ejemplo el cómo las redes sociales están no quiero decir la palabra contaminando, sino invadiendo todo en el hecho de que, por ejemplo, un video de TikTok, no sé cuántos segundos dure. No tengo idea, no sigo TikTok. Bueno. Ahí se revela nuestra edad. Exacto, ¿no? Bueno, a lo que voy es de que ya son mini fragmentos o células o motivos. Y con eso
tú ya determinas si una canción te engancha o no, Ujú. ¿no? O sea, ya ni siquiera es de que el estribillo aparezca en el segundo 30. No, incluso a mí me pasa cuando se distribuyen las canciones en las plataformas, te pide que elijas un fragmento de 10 segundos. Claro, ¿no? por ejemplo, la canción, la última que sacó Shakira con los ¿cómo se llaman estos cuates? Ahora se me olvidó su nombre. Pues el video está hecho para que saques un buen de fragmentos para TikTok. Uy, ¿no? qué Ya, bueno, ya sí. estratégicamente lo hicieron así. ¿no? Exacto. Y mi pregunta o mi premonición con es los de Black Eyed que... Peas es la rola. Ujú. Mi premonición es de que a lo mejor en muy corto plazo vamos a, bueno, no sé si yo, pero vamos a terminar haciendo canciones que duren 15 segundos. No, de hecho la estructura de las canciones... Y qué bonito, o sea, ojalá que eso reduzca los costos de producción, por ejemplo. Eso sería... Y bueno, también se redujo un poco como ya, pues también ya nada más vas y tocas con una compu y un cantante, ¿no? Reduces un buen de gastos de producción y de... Totalmente. Entonces creo que eso sí es como la nueva rebeldía, ¿no? O sea, es como, ¿no? Y es como que todo el mundo dice, esto no es música, o sea, estás haciendo una computadora y un cuate cantando, no es música. Para mí es como, Ajá. eso es lo mismo. Bueno, sí, y yo creo que es que volvemos a contextualizarlo en todos los fenómenos que han ocurrido a nivel social. Yo sí podría afirmar que el futuro de la música es decir, reside en personas que no son músicos. Uh-huh. Eso sí es, y es un estatuto punk, no es que... O sea, declaraciones fuertes. Exacto, la verdad tengo que reconocerlo y disfrutarlo incluso, ¿no? O sea, siendo que yo Uh-huh. estudié las partituras y todo, pero también el enfrentarme al contexto, y yo aplaudo también y me gusta y lo disfruto. ¿Y por qué lo disfruto? Porque en mi caso personal me invita a reinventarme a mí mismo, ¿no? Y yo sí pienso eso, yo sí pienso que el futuro sí va a estar en personas que no son músicos. A ver, Gus, tenemos un problema, porque siempre que empezamos a hablar de música nos podemos pasar aquí toda la noche, y evidentemente creo que también está grabando un video de 5 Tiene que horas. dormir el público. Exactamente, entonces, pues ya para terminar, vamos a mostrar un poquito pues de la música que te late, porque me parece que hay como de chile, mole y pozole, lo que estoy viendo aquí a la distancia. Sí. Entonces, no hay como de un solo género, pero me parece que sí tienes como de todo un poco, ¿no? La mayoría de los discos que tienes, curiosamente, me gustan mucho, cuando los estoy viendo ahorita. Entonces, a ver, ¿cuáles los que tienes ahí a la mano? Uf, ¿por cuál empezamos que no me haga quedar tan mal? Pues mira, bueno, vamos a empezar por... ¿Sí? Del cual soy muy fan. Ok. ¿No? Pero ¿cuál va a ser el tema? ¿Hablar del disco? ¿Hablar del encuentro pues, personal? Tú habla de tus discos favoritos. De entrada a la portada, ve qué hermosa, por Dios. Roto, además. Bueno, es que esto era... Si no está roto es porque no te gustaba. O si no tiene mordeduras ya sabes que siempre se te olvidaba que ponías el librito. Sí. Pero bueno, este es un discazo, ¿no? Que fue con el que se fue a la cúspide de Shakira. Te voy a contar cómo llegó este disco a mí. Y por ahí hasta lo terminas cortando y no lo pongas, por favor. Pero a ver, vamos a hacer un hincapié. Fue de mi primer chica que me gustó en la primaria. Esta chica, Melissa, ve hasta se me enchina la piel. Era mi crush de la primaria. Y obviamente cuando tú quieres conquistar a una chica, y digo más si tienes 10 años, le preguntas qué música le gusta. Ok. Te estoy hablando de 1996. O sea, ella era muy avant-garde en ese momento porque me dijo, pues me gusta Shakira. Bueno, para mí fue así como... Y de hecho lo que compré fue el cassette. Okay. Por ahí debo tener el cassette. Este disco, el CD me lo regalaron en una fiesta en 2010 o no sé cuándo. Pero bueno, definitivamente por algo lo tengo aquí. Me encanta el talento de Shakira. Okay. Me encanta, incluso me encanta, por ejemplo, que aparece como Shakira Mebarak. O sea, era, esto soy, ¿no? Sé que muchos van a decir, no, es que eres tan postmoderno que anuncias este disco y no los demás, ¿no? Pero no tengo nada más que decir. Más que lo escuchaba, creo que hasta me interesó más el disco que conquistar a la chica, pues, o sea, sin duda. Luego está, mira, ¿dónde lo mostramos? Ahí, las dos. Mecano, ¿no? Mecano y además, digo, ya... Autografiado por Ana Torroja, nada más. Ese día, bueno, ni siquiera contaré cómo fue que la conocí, pero fue algo hermoso.
Y mira, por ejemplo, volviendo a la imagen, ¿no? Ujú. Pensando en cómo ellos eran, wow, como la triada perfecta, ¿no? Entonces, Mecano también es fundamental. Este disco especialmente Ya viene el sol. Es como el new, es como decir, sí se puede hacer New Wave en español, Ujú. creo, porque además es 1983, 84, ¿no? Este podría ser otro. Híjole, es que no me quiero poner tan darketo todavía. Bueno, de este hablábamos al inicio, ¿no? Fobia. El primero de Fobia. Yo la verdad es que he de confesarles que no soy tan fan de Fobia, sobre todo de esta etapa. No sé, yo creo que sí me pasó lo que ellos decían, ¿no? Que no eran como, estaban adelantados a su época, y creo que en ese tiempo no les entré mucho, ¿no? Sí, a mí me encanta este disco, Fobia, es el primero, de hecho es homónimo, justamente vienen grandes éxitos, pero además ya es como la continuación de, ok, sí se puede hacer New Wave en español y en México también, ¿no? De los acetatos también, pues, bueno. Ah, bueno, son palabras mayores, ¿no? ¿Qué podemos decir de Sí, no, ya, ese bueno, ya. disco, no? Ya no, bueno, pues ese ya es... Exacto, o sea, nada más vamos, con que muestren, Sí. como que se muestre la portada ya es suficiente. Digo, hay muchos que les gusta Luis Miguel de Closet. ¿Quién sabe ahora, no? Pero antes sí Es era que- como de... es que- sí nos es que tocó esta etapa sí, que decías, no. ay, no vayas a decir, sí me gusta, pero no Sí, digas. no digas, ¿no? Qué bueno que ya estamos en el Sí, 2021. así que ya por puedes favor. abiertamente decir que te gusta Luis Miguel, pero sí, en esa etapa sí. Sobre todo si eras hombres así como... Sí, ¿no? sí, Era sí. como, no digas que me gusta Luis Miguel, ¿no? Exacto. Bueno, ni siquiera hablaré de Sí, este. ¿no? El de Ole Ole ya lo mencionamos. Ujú. Caifanes, bueno. Que, El Diablito. que me parece el mejor disco de Caifanes, aunque todos dicen que es El Silencio. No, sí, este. Yo creo que es este, sí, ¿no? estoy de acuerdo. Tiene mi canción favorita de Caifanes, que es El Negro Cósmico, Ujú, que sí es como, uff, ¿no? Me encanta. exacto. Me pasó algo muy curioso con una anécdota interesante porque me lo autografiaron hace poco realmente. Ah, que está autografiado, ¿cierto? Y el dato curioso fue que cuando Sabo me lo firmó, híjole, espero que esto no se haga ninguna polémica, pero me dijo, oye, ¿le puedo pintar bigotes a Markovich? Ok. Y yo no supe si estaba bromeando o no, y bueno, Y sí lo hizo. le puso Como de un bigote Cantinflas. ahí como muy italiano, ¿no? Sí. Eso, pero sí, este es un disco, es un disco que a mí me cambió la vida, o sea, Ok. sin duda. ¿Y qué más? Bueno, lo demás está muy darketo. Este disco también salió de estas pláticas que tuvimos. Sí, que este no teníamos. recuerdo. Prefab Sprout, por supuesto. Este me lo recomendó Emilio Scorza. Ok. Es un disco producido por Thomas Dolby. Ujú. Y además también eso me encanta de Emilio porque él solito se entregó y me dijo, escucha Prefab Ok. Sprout. Igual fue que lo conseguí en CD y también es un No tengo el gusto, disco interesantísimo. Litzy era mi amor platónico. Bueno, es que esto ya es... Palabras Miren, mayores. hablando de cosas sumamente comerciales, pues la reina Sí, de lo comercial, ¿no? no. Sí. Una cosa totalmente prefabricada, una cosa... Me parece que su papá era el... No, lo estoy confundiendo. Que era el manager de las jeans o productor o algo. No tengo idea, pero ella era mi amor Pero... platónico. No, lo estoy tal vez confundiendo sigue con siendo. Linda. Lo estoy confundiendo con Sí, es Linda. cierto, sí. Estoy confundiendo con Pero Linda. grandes canciones, ¿eh? Claro, o sea, grandes estas cosas canciones. eran, bueno, los que estaban, Camouflage. es que los que estaban detrás de estas canciones Claro, eran genios, o sea, claro, no estamos claro, hablando de claro, cosas claro, mayores. claro. Ellos eran la imagen y cantaban, pero los productores, compositores, no, un claro ejemplo de ellos es Gloria Trevi, por ejemplo, con Sergio Andrade, ¿no? Claro. Que tenía un genio atrás. Exacto. Que ya después todo lo que hizo después, no vamos a hablar de eso, pero A ver. musicalmente hablando era un genio, ¿no? Bueno, es que a mí The Cure no me gusta. Digo, pero bueno, sé que me van a acribillar por... sí, a mí The Cure sí no. Pero quise mencionar este disco. Este disco es de los... Bueno, es que The Cure tiene una trayectoria como de 50 discos. Pero Fate es un disco fuera de todo lo que ha hecho The Cure. A pesar de que tal vez puede ser de sus obras más dark, Ujú. digamos. Pero parece que está en un estado aletargado completamente. Y fue un disco que también dije... Que a veces... Aquí cuesta, ¿no? El cómo te atreves a hacer un disco. Para empezar, que no tenga sencillos, por Ujú. ejemplo. Eso Ok. es bien interesante porque siempre llegas a hablábamos de los sellos. Y hasta el sello más independiente y que
no tenga por ahí mucha relevancia, te dice cuál es el sencillo. Qué horrible pregunta. Este disco no tiene sencillos y es un álbum clásico de The Cure. Bueno, si yo de The Cure no, se los debo, muchachos. ¿Y Casino Shanghai, los conoces? Sí, claro. Dijo, por favor no me hagas quedarte la amistad. Sí, parte de toda esta generación del post-punk y el new romantic de los 80s, finales de los 80s, junto con Size y Década 2. Y mira, ese lo hubiéramos... El de Size. Tráelo para que no sé, ¿hicieron una reunión hace poquito en el Imperial o estoy mal? Sí la hicieron. Sí, ¿verdad? Algo tuvo que ver ahí Mario Lafontaine, ¿no? ¿O no? Mateo, en realidad, digo que ya dejó el cuerpo, ¿no? Mateo, pero Mateo era de hecho, estos dos van un poco de la mano porque Size mutó en Casino Shanghai. Fue un lapsus ahí. Size mutó en Casino Shanghai ya con Ulalume en la voz. Jamás reemplazaría a Illy Bleeding. Pero este álbum que podría ser el primer álbum New Wave hecho en México. Y Mateo Lafontaine fue el que diseñó el logo de Size, y siempre estuvo muy a cargo de, que es un logo hermosísimo, que ya se ha convertido en una banda de culto, ¿no? Totalmente. Porque en su momento solo era como para gente que estaba como muy metida en el logo. Exacto, sí. Y bueno, ahora ya... Casino Shanghai creo que sigue siendo sí, parte de toda esta generación como de bandas de culto, ¿no? Junto con María Bonita y... María Bonita eran los hermanos, Mateo y Mario Lafontaine, que ambos... Exactamente, entonces es como parte de toda esa generación, ¿no? Que es como el post-punk que había en México. Exacto. Que estaba un poco como... Lo que pasa es que le tocó toda la etapa de Caifanes en su época, cuando salió todo el rock en español, y creo que ellos se quedaron así como... Pero, por ejemplo... De hecho, ellos cuentan... que es muy fan de hecho, Casino... Cuentan, por ejemplo, que esta foto simplemente fue tomada el día del temblor de 85, el 19 de septiembre, y dicen, estábamos haciendo la sesión de fotos y sabíamos que venía un silencio tremendo, entonces fue un disco que estaba destinado al futuro nada más, porque en ese momento, ¿qué hacías? ¿No? Y bueno, creo que este podría ser otro, Oingo Boingo, que es la banda de Danny Elfman. Eso tampoco tengo el gusto. Esto también, bueno, eso sí es muy postmoderno, pero de los 80s. Este también sería, en general, Danny Elfman, todos saben que compuso Los Simpsons, por ejemplo, ¿no? Y este va a ser un obsequio también para ti. Muchas gracias. El nuevo, ¿qué número de este es el fue? Tercero. ¿Ya en qué número van? Ahorita ya salió el cuarto, pero tiene un cierto cariño especial. Que acaba de salir sencillo de ustedes hace como 3 años. Sí. Y que lo compusimos con Emilio Escorza. Bueno, platícanos un poquito de eso nada más para terminar el gusto. ¿De cómo nos peleamos con Emilio? No, nada, para nada. No, bueno, si quieres platicarlo también. Sí, ese es el rating. Ahí está el rating. Ahí está el rating, ¿no? No, pues de lo que estás haciendo, ¿no? Musicalmente hablando, de todos los proyectos. Bueno, lo resumimos. Realmente me ha beneficiado mucho el poder compaginar lo que hago con Cumbres con lo que hago yo solo, que fíjate, lo que yo hago solo empezó incluso más cerca del ruido, como hablábamos, empezó en ese momento que te estoy hablando, que fue más o menos cuando nos conocimos, en 2018, personalmente y profesionalmente estaba muy cerca del ruido, de hecho llegó a mis manos un libro que se llama justamente El Ruido Eterno, por favor consíganlo y léanlo, y está hermoso. Y ahí me instalé un poco en el como poder no pervertir a mis compañeros de Cumbres en hay que hacer ruido porque no es obligatorio, pero bueno, creo que inevitablemente también hoy lo que hago yo solo también por ahí se acerca a la música un poco, he hecho ya canciones como tal yo solo, pero bueno, Cumbres la verdad sigue cautivándome de una manera única. Y pues bueno, ya salió el bueno, en el nuevo disco que se llama Santoral, a pesar de que Cumbres a lo mejor involuntariamente sí llegó a un cierto estilo, queremos siempre modificar el proceso. Entonces en este nuevo álbum se nos ocurrió invitar a Emilio Escorza, a Papi, a que participara en la composición. Entonces él participó en 3 canciones, una de ellas es Caleidoscopio, que fue el primer sencillo del nuevo disco. Ciudad al Desnudo, que es una canción basada en la película Ciudad al Desnudo, y La Cuarta Noche. En esas 3 participa Emilio en la composición, y bueno, eso inevitablemente nos lleva a otros lugares. Pues sí, y ahí escuchen pues todo en las redes sociales, ¿no? Todo como Cumbres. Cumbres.
En Facebook, Twitter, Instagram. Sí, bueno, Cumbres es Cumbres Oficial Okay. en las redes. Y bueno, en Spotify sí, Cumbres nada más. Y lo mío, Gustavo Rosacruz, también está. De todas maneras ahí se los voy a estar poniendo Muchísimas gracias. ahí al transcurso de este video para que busquen lo que está haciendo Gus, también si quieren contactarlo para trabajar con él en la parte de la producción. Sí, ¿no? también estamos eso debimos haberlo mencionado en el tema punk, Uh-huh. porque como que inevitablemente el río me está llevando a ser un productor bastante punk. Uh-huh. Entonces también digo, la producción implica aportar desde otro lado, porque a lo mejor por ahí sí se está, por ejemplo, ahora estamos produciendo el álbum de Bullets and Cream, que son unos chicos de en promedio 16 años, Uh-huh. lo cual está sensacional, y terminé tocando ahí unas guitarras y algunos Uh-huh. sintes y demás, pero siempre es respaldar lo que ellos están manifestando, que por ahí puede ser es súper interesante en realidad. Uh-huh. Entonces sí estamos ahí produciendo, que pues es como este nuevo círculo de motivación hacia hacer cosas. Okay. nuevas. Y es como también una nueva etapa que estás viviendo Sí. la parte de la producción, ¿no? Sí, la verdad creo que es de las grandes virtudes que tuvo la pandemia, porque al no haber futuro o al no haber presente en ese momento, te das cuenta que lo importante es colaborar Uh-huh. y en el sentido amplio de la palabra, amar a los demás igual que a ti mismo. O sea, ya no podías estar encerrado en yo soy esto, yo quiero esto, sino y de ahí fue, la verdad, de ahí fue que nació el decir vamos a empezar a producir a otros artistas, y bueno, mientras el flujo sea natural, ahí vamos a estar. Ok, pues ahí síganlo, ¿no? Pues si quieren también ahí una chamba de producción, para Uh-huh. pues, ahí van a estar pasando sus Próximamente a redes. Vic. Sí, ahí estamos en pláticas, ¿no? También para sacar proyectos que tenemos ahí. Pues un gusto, Luis. No, Gracias por el trago, por el espacio, por la plática, favor. que bueno, como les digo, podemos pasarnos aquí 5 o 6 Ya programas. llevamos 18 minutos. Ya llevamos ya es 18 demasiado. minutos, ¿no? Ya se nos está llamando el tiempo, ¿no? Pero bueno, fue un gustazo, la neta es que me gusta mucho platicar con gente que sabe de música, con gente que es apasionada de la música, ¿no? Que bueno, yo no necesito decir mucho para que Gus se explaye, nada más le toco su fibra sensible de la música y ya lo viene. Tengo aquí un botón. Sí. Y bueno, pues muchas gracias otra vez, Gus, por el trago, que la verdad estuvo bastante padre, un poquito de la casa. Entonces, Exacto, receta secreta. Receta secreta, ¿no? Que también si quieren contactarlo, pues ahí Yo creo que ahí está el futuro. Ahí está el futuro. Pero bueno, muchas gracias, nos vemos en el próximo capítulo de Eres lo que escuchas y estamos en contacto.